Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre las taquicardias irregulares de QRS estrecho. Tenemos la taquicardia auricular multifocal, tenemos la famosa fibrilación auricular, ¿sí? Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Y nada más, solo esas dos. Sí, sí, la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. Ok. Entonces, la taquicardia auricular multifocal se debe a la existencia de descargas eléctricas de 3 o más focos ectópicos auriculares, mostrando en el electrocardiograma 3 o más ondas P seguidas de diferente morfología, con una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Es poco frecuente y suele aparecer en pacientes broncópatas, aunque también puede ser una manifestación de la intoxicación digitálica. El tratamiento es el de la enfermedad de base. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos. Fibrilación auricular. Se trata de la arritmia más frecuente, el 3% de la población en países desarrollados, pudiendo alcanzar una prevalencia cercana al 10% en personas de edad avanzada. Se recomienda screening de fibrilación auricular a todos los pacientes mayores de 65 años mediante la palpación del pulso arterial. Si el pulso es irregular, se realizará un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico. Los principales factores de riesgo son la edad, la hipertensión arterial, la obesidad, el SAJOS y las cardiopatías del lado izquierdo del corazón, especialmente la valvulopatía mitral. Además, puede aparecer en contextos agudos como el estrés emocional, poscirugía, en la intoxicación etílica aguda, hipoxia o hipercapnia o tirotoxicosis. ¿Cuál es la clínica? La fibrilación auricular se caracteriza hemodinámicamente por ausencia de contracción auricular efectiva, ausencia de onda A en el pulso venoso yugular, lo que ocasiona una pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular. Esto puede disminuir el gasto cardíaco, ocasionando hipotensión, síncope e insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con alteración diastólica, por ejemplo, con una miocardiopatía hipertrófica o una estenosis mitral, en los que el periodo de llenado ventricular es crucial. Debido al éxtasis sanguíneo en la aurícula ocasionado por la falta de contracción de la misma, pueden formarse trombos. Casi siempre se forman en la orejuela de la aurícula izquierda. Estos pueden producir embolismos sistémicos, especialmente ictus. Los episodios de fibrilación auricular con respuesta ventricular muy rápida, mantenidos en el tiempo durante días, pueden ocasionar taquimiocardiopatía, que es una miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo potencialmente reversible si se controla la taquicardia. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Electrocardiográficamente se caracteriza por una actividad auricular muy rápida y desorganizada, con ausencias de ondas P que se sustituyen por ondulaciones de la línea de base, que son las ondas F, a una frecuencia entre 350 y 600 latidos por minuto. La respuesta ventricular es completamente irregular, lo que constituye una característica primordial de esta arritmia. Si en presencia de una fibrilación auricular nos encontramos un ritmo ventricular regular y lento, debe sospecharse que existe un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape. Si por el contrario se observa un ritmo ventricular regular y rápido, debe sospecharse en una taquicardia de la unión o ventricular. El tratamiento. El tratamiento tiene 4 objetivos. 1. Control del ritmo. 2. Control de la frecuencia ventricular. 3. Prevención de la recurrencia de la fibrilación auricular. Y 4. Prevención del embolismo sistémico. Repito, 1. Control del ritmo. 2. Control de la frecuencia ventricular. 3. Prevención de las recurrencias de la fibrilación auricular. Y 4. Prevención del embolismo sistémico. Empecemos con el primero. Control del ritmo. Revertir a ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica o farmacológica.
La cardioversión no aumenta la supervivencia de los pacientes con fibrilación auricular, pero puede mejorar la calidad de vida. Por ello, no se realiza cardioversión en los pacientes asintomáticos. El único beneficio es en los sintomáticos, ni en los que pensamos que no van a tener éxito el procedimiento, con una toma de decisiones individualizada. Cuanta más edad, más cardiopatía estructural y mayor diámetro de la aurícula izquierda, será más difícil que el paciente se mantenga durante un tiempo prolongado en ritmo sinusal tras la cardioversión. En los pacientes en los que no se opta por cardioversión, sino que se decide que vivirán en fibrilación auricular, se habla de fibrilación auricular permanente. En los pacientes en los que se opta por una estrategia de control del ritmo, la cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. Los fármacos más empleados para revertir la fibrilación auricular son los de clase 1C, como por ejemplo la propafenona, la flecainida, y también los de clase 3, que es la amiodarona, siendo las características clínicas del paciente lo que más orientan a elegir uno o a otro fármaco. Recientemente se ha probado también para cardioversión farmacológica el Bernacalant. Vamos con el ítem 2, que es el control de la frecuencia ventricular. El objetivo general de la frecuencia cardíaca durante los episodios de fibrilación auricular es menor a 110 latidos por minuto en reposo. En pacientes jóvenes y activos puede optarse por objetivos inclusive más bajos. Así, en aquellos pacientes con fibrilación auricular permanente y frecuencia cardíaca elevada, y también en pacientes con episodios ocasionales de fibrilación auricular durante los cuales la frecuencia cardíaca es elevada, se administran fármacos frenadores. Si la frecuencia cardíaca durante los episodios de fibrilación auricular es normal, no es necesario administrar fármacos frenadores. Como fármacos frenadores pueden emplearse digoxina, beta bloqueadores o calcio antagonistas, excepto en pacientes con fibrilación auricular y Wolff-Parkinson-White, en lo que los fármacos frenadores están contraindicados. La fibrilación auricular preexcitada debe cardiovertirse siempre mediante procainamida o cardioversión eléctrica. Vamos al ítem 3. Prevención de la recurrencia de la fibrilación auricular. Se emplea en pacientes con múltiples episodios de fibrilación auricular, especialmente si son muy sintomáticos. No tiene sentido en los pacientes con fibrilación auricular permanente. Su ritmo es la fibrilación auricular, no se persigue el ritmo sinusal. Para prevenir recurrencias se pueden utilizar antiarrítmicos de clase 1C o amiodarona, siendo esta última el fármaco más eficaz para prevenir recurrencias, aunque su uso a largo plazo se asocia a frecuentes efectos adversos. Es importante también controlar los factores de riesgo modificables de la fibrilación auricular, por ejemplo, obesidad, hipertensión arterial y SAJOS. A mayor diámetro de la aurícula izquierda es más difícil mantener el ritmo sinusal. Otro procedimiento alternativo consiste en la ablación circunferencial de las venas pulmonares por cateterismo. La fibrilación auricular se origina habitualmente de las venas pulmonares. Tiene una eficacia moderada, siendo más eficaz en pacientes con fibrilación auricular paroxística de un 70 a un 80%, definida por episodios de fibrilación auricular que duran menos de 7 días, que en pacientes con fibrilación auricular persistente, que tiene una eficacia del 50%, definida por episodios que duran más allá de 7 días. La cirugía de Mace o de Mace consiste en hacer varias lesiones mediante crioablación, radiofrecuencia o cortes y suturas en ambas aurículas, con el fin de cortocircuitar y aislar los circuitos que explican el inicio y mantenimiento de la fibrilación auricular. Está indicada especialmente en el tratamiento de la fibrilación auricular coexistente con otra cardiopatía que necesite una cirugía. El tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular se acompaña de una exclusión mediante sutura o ligadura de la orejuela izquierda para evitar la formación de trombos en ese lugar que den lugar a fenómenos embólicos. Por último, ¿cómo se previene este embolismo sistémico? Para reducir el riesgo embólico inherente a la fibrilación auricular,
se procede a la anticoagulación oral. Existen dos conceptos distintos sobre anticoagulación: la anticoagulación oral pericardioversión y la anticoagulación oral permanente en pacientes que presentan alto riesgo embólico. En la anticoagulación oral pericardioversión es en los pacientes en los que se va a realizar una cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. Se debe investigar el tiempo que ha durado el episodio de fibrilación auricular. Todos los pacientes con un episodio de fibrilación auricular que dure más allá de 48 horas o de duración desconocida, presenten o no factores de riesgo embólico, deben recibir anticoagulación oral durante 3 semanas antes de la cardioversión, o bien someterse a un ecocardiograma transesofágico que descarte la presencia de trombos intracavitarios. Si el episodio tiene menor de 48 horas de evolución, se puede realizar la cardioversión de forma segura. Además, todos los pacientes sometidos a cardioversión, independientemente de la duración del episodio de fibrilación auricular, deben recibir anticoagulación oral durante 4 semanas después de la cardioversión. En la anticoagulación oral permanente, en pacientes que presentan alto riesgo embólico, sea cual sea el tipo de fibrilación auricular, será paroxística, persistente o permanente. Los pacientes sin ningún factor de riesgo embólico se mantendrán sin tratamiento antitrombótico. La antiagregación no se utiliza hoy en día para ningún paciente. La anticoagulación oral se puede realizar con los tradicionales fármacos inhibidores de la vitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, o con los nuevos anticoagulantes orales como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. La elección del anticoagulante se puede resumir de la siguiente manera: fibrilación auricular valvular, que tiene una estenosis mitral moderada o severa, o prótesis valvular mecánica o cualquier posición, se escogen inhibidores de la vitamina K. En fibrilación auricular no valvular podemos escoger el dabigatran, apixaban, rivaroxaban o edoxaban como primera elección si no existe alguna contraindicación, o como alternativa para pacientes en tratamiento con inhibidores de la vitamina K con mal ajuste del INR. También se pueden usar inhibidores de la vitamina K en pacientes con insuficiencia renal severa u otras contraindicaciones para los nuevos anticoagulantes orales. En pacientes con fibrilación auricular e indicación de anticoagulación oral permanente, pero con contraindicación absoluta para la misma, se debe considerar como alternativa el implante de dispositivos de cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Recuerda, para frenar la fibrilación auricular, recuerda que los fármacos que se emplean son beta bloqueantes, calcio antagonistas y digoxina. Para revertirla se emplean antiarrítmicos de clase 1C y clase 3. La decisión de anticoagular o no un paciente que ha presentado fibrilación auricular no depende del patrón de esta, depende de los factores de riesgo que presente el paciente.